escuchar la presentación de Ética Profesional Docente, un texto publicado el año anterior por la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. El autor de esta obra, la cual es una unidad didáctica, es el licenciado Carlos Alberto Rodríguez Ramírez, quien nos acompaña esta noche. Él intervendrá en último lugar. En primer lugar, intervendrá la doctora Jacqueline García, quien es la directora del Instituto de Investigación en Educación de nuestra universidad. A continuación, intervendrá el licenciado Francisco Gutiérrez, quien es el coordinador de la Cátedra de Teoría de la Educación de la Universidad Estatal a Distancia y es asimismo docente de nuestra escuela. Jacqueline es, por supuesto, una muy destacada docente de nuestra escuela de filosofía, prolífica investigadora, etcétera, etcétera. Carlos Alberto es docente de la Escuela de Filosofía, es un prolífico investigador, autor de numerosísimos artículos de la obra que nos convoca. Idénticamente es profesor del Colegio San Francis, en fin. No podrá acompañarnos el licenciado Luis Diego Cascante Fallas, quien se ha excusado en horas de la mañana. Él se encuentra enfermo, de ahí su ausencia en esta noche. Cada uno de los ponentes contará con 15 minutos para la intervención oral. Adelante, bienvenidos y muchísimas gracias por haber accedido a participar de esta mesa. Antes de que se me olvide, la actividad es una actividad auspiciada por la Escuela de Filosofía de la UCR y por la Revista de Filosofía de la UCR. Bueno, muy buenas noches. Realmente agradezco profundamente la invitación que me cursaron para participar en la presentación de este libro de nuestro colega Carlos Alberto Rodríguez Ramírez. Esta es una obra escrita con un lenguaje que comunica al público al que va dirigido, es decir, a profesionales de la educación dedicados al quehacer docente, y como tal refleja los años de experiencia del autor en su trayectoria como profesor de la Escuela de Filosofía en esta temática y en las aulas de la educación secundaria, por lo que el valor de esta obra trasciende lo escrito por la vivencia en la que se sustenta. Lo anterior coincide con la posición del autor al afirmar: la educación moral debe permitir comprender qué hacer en determinadas situaciones y explicar cómo se puede realizar. Lo normativo no puede agotar la educación moral, es una fase necesaria, pero sin tener carácter absoluto. Esta motivación que Carlos nos propone al inicio de su libro definitivamente va a ser transversal a la hora de la escritura del texto. Y bueno, creo que por esta razón el texto no podemos decir que sea solo una obra de ética profesional docente, sino que además es una obra orientadora sobre cómo la ética profesional docente impregna el quehacer de esta profesión. Quisiera destacar que el estudio de los modelos de formación docente en países con logro académico muestran la necesidad de incorporar la ética profesional y la orientación vocacional para el futuro docente durante el transcurso de su preparación académica. Es decir, ya no solo como una asignatura dentro de la malla curricular o del plan de estudios, sino también como un eje transversal presente en cada una de las actividades académicas que todo estudiante universitario que se dedica a la educación va experimentando, llámese en talleres, cursos, prácticas, seminarios, investigación y demás. Y la obra de Carlos nos permite tener un acercamiento a esta dimensión transversal de la formación ético-profesional. Creo que la riqueza del texto nos va a permitir también
orientarla hacia casos concretos, hacia ejemplos de la cotidianidad en la que se desenvuelve el docente. Y muy importante, como retroalimentación de este texto a los formadores y formadoras docentes, es que el contexto educativo por sí mismo es un escenario donde se transcurren diversos fenómenos éticos. Como Carlos lo señala, la complejidad de la formación en este campo requiere dilucidar tanto en lo teórico como en lo práctico las consecuencias del acto docente y educativo. Y bueno, todos nosotros aquí presentes que hemos pasado por más de 20 años en proceso formativo, nos damos cuenta de cómo nuestro accionar ha estado marcado por lo que nos antecedió en dicho proceso educativo. Muchos de nosotros quizás recuerden a sus maestras y maestros de primaria, a sus profesores y profesoras de secundaria, y también a quienes nos dedicamos a la formación universitaria. Por lo que definitivamente en nuestro actuar docente ha estado siempre impregnado de la necesidad por una reflexión teórico y práctica en torno a nuestra ética profesional docente. Por eso es que el texto me parece muy valioso en su trascendencia hacia los actores educativos. El salón de clases es de por sí un escenario de múltiples intercambios, por ejemplo, entre estudiantes y docentes. Sus creencias, sus concepciones, sus entornos culturales e incluso etnias. Y no me estoy refiriendo a contextos no costarricenses, sino también estos son nuestros referentes. No es lo mismo ser docente en una comunidad urbano marginal, no es lo mismo ser docente en una comunidad afro o indígena, o no es lo mismo ser docente en un centro educativo privado y uno público. O sea, ya desde ahí nos encontramos con la necesidad de hacer una reflexión ética sobre nuestro rol y nuestro papel en el escenario del aula. Si más aún vemos al centro educativo en su globalidad, encontramos otro conjunto de interacciones, docentes entre sí, directores docentes, familias, comunidad. Estos primeros grupos son fundamentales en el actuar de esa ética profesional. Y como uno puede recordar, es donde las prácticas del chisme, de la culpa, las prácticas del no querer hacer frente al querer hacer, son presentes también dentro de la realidad de ese quehacer docente. Pero por otro lado, también son propios de estos grupos las decisiones sobre el bienestar del estudiante, la comunidad y la relación entre los docentes y los directores. Hoy por hoy tendríamos que agregar otros actores, como las autoridades educativas del Ministerio de Educación Pública, otros funcionarios del MEP y la opinión pública, todos incidiendo en el quehacer docente. La tensión entre lo normativo, la práctica y lo real del fenómeno educativo siempre está presente y siempre está en constante planteamiento de dilemas para el docente que está en el aula. Y por eso el texto de Carlos nos invita a reflexionar sobre cómo lo normativo, que es tan arraigado en el quehacer docente, debe ser superado. Sí tenerlo en cuenta, pero no ser el referente para poder actuar moralmente.
quisiera al respecto contar una anécdota. Por lo general, en la profesión docente, para los que se dedican a la educación primaria, se ha vuelto un dilema ser afectivo con los estudiantes. El personal docente se cuida de no tocar la espalda de un estudiante, el hombro, mucho menos una pierna. Y lo que más preocupa no es la muestra de afecto, sino las consecuencias legales del acto, ¿verdad? Lo normativo. Y esta situación que nos puede causar risa, ¿verdad?, o asombro, de alguna manera tiene un asidero muy interesante en la tradición formativa, y es que educadoras y educadores formamos desde lo afectivo y no solo lo cognitivo. Y si me lo preguntan, es más fuerte lo afectivo que lo cognitivo. Y resulta que la normativa, más por supuesto los contextos actuales, hacen que no tengamos esa misma libertad de poder entrar en esa interacción con nuestros estudiantes. Y la situación se agrava aún más en educación secundaria. Pero bueno, justamente por eso me interesa muchísimo lo que Carlos nos propone en su texto, porque ¿cómo hace el docente para poder no abrazar a un estudiante, a un niño que le llega a su salón de clase, que viene procedente del PANI y que está siendo reubicado en ese centro educativo porque ha sufrido de maltrato de su madre? Son situaciones cotidianas que vive ese docente. Y bueno, por supuesto, el dilema está en cómo poder ser afectivo con ese estudiante que requiere sentir el acercamiento de otra persona que no es solamente su madre. Este tipo de dilema trasciende lo que la normativa dice y de alguna manera pues interfiere en lo que la formación le podría resultar valiosa a ese niño o a ese joven. Para ello es fundamental por eso comprender que lo que ocurre en el proceso educativo desde el punto de vista ético-profesional y cómo éste puede incidir en el bienestar personal y ajeno de quienes constituyen dicho proceso es una invitación que Carlos nos hace en su texto y que yo comparto cuando él señala que es lo más importante para la vida de este profesional docente, que es la búsqueda de su propio bienestar y de su felicidad. Y no puede quedarse solo con su propio bienestar, requiere verlo reflejado y traducido en experiencias de este tipo para sus estudiantes. Por eso este docente en formación requiere tener conocimientos, construir y reconocer valores, apostar por actitudes solidarias y horizontales que favorezcan la comunicación. Y en eso este texto es una herramienta para la formación en este campo que impactará, en mi opinión, el saber hacer docente y que tiene dos escenarios muy importantes para trascender, ¿verdad? Que es el trabajo cotidiano que Carlos realiza como profesor de ética profesional docente. Yo creo que la posibilidad de llevar al profesorado en formación a reflexionar sobre qué es un valor, cómo se produce un valor, para qué se produce un valor y dónde se realiza un valor, son preguntas que definitivamente sacan de la cotidianidad y lo ponen en una actitud reflexiva a este profesorado en formación para que pueda identificar cómo los valores y sus prácticas no son solamente el recordar una bonita palabra, como esperanza, por ejemplo, sino saber que hay una participación activa
en donde se tiene que construir esperanza dentro del centro educativo. Y el texto lo ofrece, nos da la oportunidad de reflexionar sobre lo que los conceptos éticos y morales nos dicen sobre nuestro rol docente, pero al mismo tiempo nos hace reflexionar sobre cómo llevarlos a la práctica. El autor nos invita a valorar la dimensión formativa del ser humano implícito en la labor docente. Y creo que esto es lo más importante del ser docente y la que más fácilmente se olvida, que somos formadores y formadores. Esta dimensión se fundamenta en distintas visiones teleológicas y axiológicas, pero lo importante es, como lo señala el autor, promover la búsqueda del buen vivir, la felicidad, la equidad y cuanto fin fortalezca el desarrollo integral del ser humano. Quisiera contarles otra anécdota. Llegar a un centro educativo y darnos cuenta que hay una docente que siempre trae un almuerzo extra porque siempre hay un niño o una niña que no tiene que almorzar ese día. O saber que parte de su salario lo destina a comprar material educativo porque sus estudiantes no tienen la posibilidad de llevar ese material educativo. Y esa es la realidad de nuestras aulas. Lo anterior nos podría llevar a reflexionar si no está en lo anterior lo más característico de la formación docente y del aprendizaje para la vida. Esto es esencial, ¿verdad? Nos educamos para vivir mejor, para vivir bien. El texto también permite reflexionar sobre el tema de la obligatoriedad y para mí realmente es un tema muy bien logrado por el autor del libro, porque la obligatoriedad en el quehacer docente es una frase muy común y que de alguna manera ilustra lo que la estructura administrativa y organizativa de los procesos educativos se establece, y es la verticalidad para la toma de decisiones. Por eso es muy interesante cómo nuestro compañero Carlos nos invita a reflexionar cómo la obligatoriedad no debe ser confundida con el deber ser, ni tampoco con algo que está más allá de lo que el docente puede realizar. En este sentido, la obligatoriedad en el quehacer docente refleja cómo es un espacio en el que se insiste desde la práctica la exigencia por el deber ser, pero no en un sentido autónomo, sino lo que otros quieren que se haga o lo que yo quiero que se haga. Son las dos dimensiones. Por un lado, el docente recibe las indicaciones para lo que debe hacer, no para lo que debe ser, y por otro lado, quiere que los otros sean lo que él quiere. En ese sentido, la reflexión sobre la obligatoriedad nos lleva a tomar conciencia de que no puede ser confundida dentro del proceso de formación en ética profesional como una condición propia del docente. Esta situación siempre es tensa y está arraigada para el ejercicio profesional y con frecuencia genera aún mayor tensión entre los diversos actores de los procesos educativos y los planteamientos de la ética profesional. Este aspecto es central para promover la autonomía, el respeto por la diversidad y la disposición para aprender, como lo describe el autor en su propuesta sobre la visión ética kantiana de la profesión docente. Así que la reflexión sobre la concepción del deber ser y de lo obligatorio es fundamental para que el futuro docente, incluso para el que ya está en el ejercicio de su profesión, reflexione sobre su ética profesional. Quisiera finalizar diciendo que este texto, por ser una guía didáctica, una unidad didáctica, tendrá la posibilidad de alcanzar a numerosos docentes en formación. Y espero que también sea utilizado
no solo para la formación de las y los educadores de la UNED, sino también de los de la UCR. Reitero que mi agradecimiento para el autor y para Juan Diego la oportunidad que me brindaron de compartir estas ideas sobre el texto Ética Profesional Docente. Muchas gracias. Buenas noches. Para mí es un placer estar aquí, tal vez en representación de las dos universidades, porque desde 1988 por ahí trabajo para las dos universidades. Ingresaba yo en 1988 a la Universidad Estatal a Distancia, a la Cátedra de Filosofía, y en ese momento estaba de coordinador don Víctor Fluri. Era el coordinador en ese momento de la cátedra, y ahí comencé. Fue hasta 1992, creo yo, por ahí, cuando la Escuela de Educación, de Ciencias de la Educación, me llamó, el director me llamó y me dijo que quería una cátedra de filosofía de la educación, y que pues que si yo les ayudaba. Entonces yo les formé, fui parte de la escuela, fui parte de esa cátedra que se llamó Filosofía de la Educación, cuyo 4 asignaturas en ese momento eran Teoría de la Educación, Ética Profesional Docente y Introducción a la Pedagogía, y había una que se llamaba Educación Costarricense también, y Sociología de la Educación, solo que después ya se apartó. Pero Educación Costarricense en ese momento la estaba escribiendo, era la autora principal, era doña María Eugenia Dengo, que en paz descanse, ¿verdad? Y la conocí, trabajamos el texto, pero también me acuerdo que tuve la idea de decirle a ella, esto como parte de la historia de los autores, ¿verdad?, de este libro, que si ella tenía interés de escribirnos la ética profesional docente, ¿verdad? E inmediatamente doña María Eugenia me dijo sí y no. Y la hago yo, sí, dígame si sí o no, ¿verdad? Y ella pues muy respetuosamente me dijo, no, ese libro lo tiene que escribir don Víctor Brenes, dígale a don Víctor que lo escriba. Entonces doña María, yo le dije a doña María Eugenia que ella era una profesora de tanta experiencia, que a mí me parecía también que lo hiciéramos en conjunto, ¿verdad? Me dice, no, porque don Víctor es el padre de la ética aquí, de este país. Y la oye, bueno, está bien. Entonces inmediatamente acudí a don Víctor, ¿verdad? Y don Víctor ya por el año 94, fue 95, se decidió a escribir este libro. Entonces don Víctor me dijo, comencemos. Y comenzó una dura batalla, ¿verdad?, con don Víctor, contra don Víctor, ¿verdad? Para que terminara el libro. Bueno, recuerdo que ya para esa época el doctor don Celedonio Ramírez, que era el rector de la UNED, imagínense, teníamos a favor el rector, ¿verdad?, y era muy amigo en ese entonces de don Víctor. Yo le dije, don Celedonio, don Víctor ya nos está escribiendo la ética profesional docente. Y don Celedonio se puso alegre y dice, qué dicha, ¿verdad?, porque él es el que tiene que escribirla. Bueno, comenzamos, y recuerdo que los primeros capítulos
que me llevó don Víctor, estando yo en la rectoría con don Celedonio, eran de 300 páginas. Le digo, don Víctor, ¿pero qué es lo que está haciendo? Y me dice, don Víctor, estoy haciendo, porque antes de hablar de ética tengo que hablar de antropología, tengo que hablar de filosofía, tengo que hablar de ética, tengo que hablar de ontología, y termino con la ética profesional. 300 páginas, el primer capítulo. La vio don Víctor, pero esto es para, es una unidad didáctica. Recuerdo que en ese momento él llegó a la rectoría, y lo cuento así como anécdota, y le hago yo a don Celedonio, dígale a don Víctor que sea un poquito más, ¿verdad? Más que resuma. y recuerdo una anécdota que nunca se me va a olvidar, y lo recibe don Celedonio allá en la rectoría y le dice, don Víctor, ¿cómo le va a usted con esa suma ética que está escribiendo? Y se vuelve don Víctor muy, bueno, como era él, ¿verdad? Y le dice, una suma que puede ser una resta, dice. Vea qué interesante ese humor, ¿verdad? Tan fino de don Víctor. Y claro que fue una resta, porque tuvimos que cortar, tanto laboralmente como todo, porque no podíamos seguir con don Víctor, ¿verdad? Esa tanta experiencia que tenía y toda la cuestión, tuvimos que cortar. Entonces yo decidí en aquel momento sacar materiales remediales. Un gran material remedial en la UNED es mientras tanto se hace el libro. ¿Lo ven? Mientras tanto se hace el libro. Entonces pusimos de la Universidad de La Sabana, del Instituto de Educación a Distancia de ellos, un libro que se llamaba Ética Profesional para Educadores, muy interesante, ¿va? Como material remedial. Después pasamos a otro libro que se llamaba Ser Profesor Hoy, de una universidad española, hasta que en algún momento yo le dije a Carlos Alberto mi inquietud de que no podíamos seguir con, ni con don Víctor, ni con los materiales remediales, porque eso significaba, dinero, ¿verdad? Estar pagando materiales que llamábamos en aquel momento de extranjeros, ¿verdad? Entonces Carlos Alberto asumió la responsabilidad ética docente, ¿verdad?, de hacernos el libro. Y yo le agradezco mucho porque en realidad, pues, ya había pasado por infinidad de experiencia con doña Marugenia en educación costarricense, que también costó que terminara el texto, pero se terminó. El de ética, que ella no, más bien nos hizo referencia a don Víctor, y don Víctor, ¿verdad?, pues yo creo que todavía sigue escribiendo el libro en su casa. Y entonces, pues, bueno, y después los materiales remediales que había en ese momento. Eso nos salvó, porque el CONARE en ese momento sí nos dijo que las carreras de la UNED no tenían ningún componente ético. Entonces eso fue también otro reto que se nos dio, sobre todo en mi persona, porque yo pues en filosofía no trabajé, sino que trabajé al interno de la Escuela de Educación, y comenzamos a responderle, ¿verdad?, al CONARE de alguna manera en hacer las éticas. La única ética que estaba aprobada en ese momento era una ética que se llama ética y derecho, y que después pasó a ser la famosa ética jurídica, ¿verdad? Pero comenzamos con la ética docente como una asignatura dentro de la cátedra de teoría de la educación, de filosofía de la educación. También eso fue, por así decirlo,
otro problema, ¿verdad? Yo estaba haciendo la ética docente en aquel momento y más de uno cuestionó a quién era el que iba a coordinar la asignatura, si eran filósofos, lo mismo siempre, ¿eh? O educadores o los de ciencias sociales. Cosa que también aquí se dio mucho, me acuerdo, en la didáctica de la filosofía, allá por el año 1981, 1980, ¿verdad? Que se cuestionó quién daba los cursos, si era educación, y inclusive esos pleitos los tuvo aquí don Roberto Murillo, porque don Roberto era el que me contaba a mí de quién iba a dar los cursos. Bueno, aquí sí se pasó, no sé cómo se dice, una norma o ley, o un principio de, ¿cómo es? Departamentalización. De departamento, entonces que quedó claro, pero allá no teníamos nada de eso. Pero yo trabajaba en la escuela de educación, entonces, por supuesto, la materia se quedó en la escuela de educación, con salvedad de que yo iba a contratar filósofos y algunos educadores que les gustaba la ética. Bueno, eso fue un poco la historia de esta asignatura, hasta, ya les digo, toparnos con Carlos Alberto, que él sí se comprometió a hacerme un esquema sobre el posible texto, ¿verdad?, sobre los contenidos de la ética profesional docente. Y comenzamos a trabajar, y ¿cuánto duramos? Como unos 2 años. Como unos 2 años, sí, como unos 2 años armando el texto. Entonces esa es un poco la historia. En la actualidad de esta asignatura es que es una asignatura que se da de servicio, ¿verdad?, a todas las carreras de la escuela de educación, primero y segundo ciclo, preescolar, informática educativa, educación especial y educación cívica, y está en todas las, ¿cómo se llama?, en todas las carreras que imparte la escuela de educación actualmente. Y no solo eso, sino que también va más allá, porque nosotros tenemos también esto de la didáctica de las ciencias naturales, didáctica de las matemáticas, de la enseñanza de las matemáticas, y todos ellos utilizan la ética profesional docente. También cabe mencionar que antes de esto utilizamos el libro de don Antonio Marlasca, que se llamaba, o se llama Introducción a la Ética, ¿verdad?, y Bioética también. Entonces, vean cómo se originó todo este proceso, ¿verdad?, de elaboración de este libro, hasta culminar, ya les digo, con la ética docente, pero dándoselas a todas las carreras de la escuela de educación y más allá de eso, ¿verdad? Inclusive he oído también que las universidades privadas lo utilizan, ¿verdad? Tanto el libro de don Antonio como este libro. Entonces, para nosotros, para la Cátedra de Teoría de la Educación o Filosofía de la Educación, pues es un placer, ¿verdad?, haber tenido a Carlos como autor. Ya habíamos tenido a Jacinto Ordóñez en Introducción a la Pedagogía, en ese momento de la Universidad Nacional, ¿verdad? Actualmente la cátedra está, tenemos un autor, no me acuerdo cómo es que se llama, el autor de apellido Villalobos, creo yo, que nos está haciendo la teoría de la educación, ¿verdad?, que ella aquí nunca pudo, ¿verdad?, terminar. Tenemos otro proyecto sobre ética y administración, ética profesional para administradores educativos, que lo está haciendo don Pedro Venegas, el doctor Pedro Venegas, que fue decano aquí de la Facultad de Educación. Entonces la cátedra en realidad ha estado muy dinámica en cuanto a la producción de materiales. Yo siempre quise que fueran profesores de aquí, de nuestra universidad,
de la Escuela de Filosofía y también la contratación de esos profesionales que salieran de esta escuela y yo creo pues que estamos en una proyección bastante acelerada, y pues yo creo que esa era la parte que me tocaba a mí, ¿verdad? Un poco la historia de este curso, que pues ya les digo, no fue fácil, porque hasta la fecha no se había escrito como un material nacional la ética docente. Sí encontrábamos muchos materiales fuera, ¿verdad?, extranjeros, pero aquí tenemos a Juan Carlos, que también estoy convenciéndolo porque nos haga una epistemología de la educación que también nos interesa. Y bueno, y les doy las gracias a todos, infinitas, de tanto el personal de aquí de la Escuela de Filosofía como la Escuela de Educación, ¿verdad?, que llevamos a final este proyecto. Bueno, buenas noches. Primero agradecer a Juan Diego, que a través de él se decidió hacer la presentación del libro, y a Roberto como director de la escuela, y a la profesora Jacqueline y al profesor Francisco por compartir esta mesa aquí conmigo. Yo quisiera empezar por narrar un poco también algunos pormenores de cómo surgió el libro. Y primero quisiera decir que es mi primera experiencia de escribir un libro. Antes había escrito artículos diversos para revistas de filosofía, pero una cosa es escribir artículos para revistas y otra cosa es enfrentar ya el reto de hacer un libro. Y particularmente esta experiencia muy particular porque es una guía didáctica y un libro de texto dirigido en primera instancia a estudiantes que cursan la carrera de educación en la Universidad Estatal a distancia. Entonces eso es un reto, era un reto mucho más grande todavía. El primer contacto, como bien lo ha narrado Francisco, fue con él como encargado de esta cátedra en la UNED, y fue precisamente uno de los cafés de los alrededores de la universidad, y eso tiene su encanto, ¿verdad? Porque fue tomándonos un café que él me planteó la posibilidad, y a mí me pareció un reto bonito, porque en ese momento ya yo estaba dando el curso de ética profesional docente aquí en la Escuela de Filosofía. Y entonces con el querido chico que tengo además en común el interés por los temas éticos, y el haber compartido este curso de ética profesional docente, fue que empezó la historia de este libro. Bueno, una vez lanzado el reto, él me facilitó los requerimientos que se pedían para elaborar la guía, porque no era un tema libre, ¿verdad? Era un tema que debía dirigirse con los requerimientos que pedía esta cátedra, y tener muy claro que en primera instancia, como ya lo he dicho, iba dirigido a estudiantes de las carreras de educación. Y una vez dados los primeros pasos y ya la formalidad de la firma respectiva al compromiso laboral y económico, se me asignó como productor académico al señor don Carlos Francisco Zamora Murillo. Y este señor realmente fue una figura central en todo este proceso, porque fue una persona que me fue orientando, me fue guiando, me hizo oportunas observaciones, y de alguna manera realmente un verdadero maestro en todo este proceso. Aprendí mucho de don Carlos en este proceso de elaboración de esta guía didáctica. Había un procedimiento que seguir, pero tenía la libertad de desarrollar la temática a partir de mis propias concepciones, y eso por supuesto también era importante. Inicialmente el tema que propuse era, y lo titulé, Ética y Educación, Simbiosis Ineludible. Ese era el título original,
pero se me negó porque el título tenía que corresponder a la guía didáctica que pedía la UNED. Entonces asumí el título que me propusieron, Ética Profesional Docente, pero insistí en ponerle simbiosis ineludible. Pero resultó algo curioso. La UNED tiene todo un procedimiento que ahorita voy a narrar, y en la primera versión provisional que se tiró en la editorial se cometió un error, más aún, no un error, un horror, porque por un error de no sé qué funcionario allá, no fue el productor académico, fue ya en la editorial, pusieron Ética Profesional Docente, Zombiosis Ineludible. Tenía que ver con zombies, probablemente. Muy actual. Y aquello fue terrible, ¿verdad? Cuando yo llegué y vi el título, porque no me había entregado el ejemplar, y cuando me lo facilitaron, yo dije, no puede ser posible, ¿verdad? Bueno, esta es una cuestión anecdótica, incluso el único ejemplar que tuve se me desapareció, me hubiera gustado tenerlo como para la colección. Yo tengo uno. Bueno. Y esa es la historia de este. Entonces finalmente decidí que mejor se quedara como lo habían propuesto, y así salió, ¿verdad? Como el título Ética Profesional Docente, y así se quedó. Bueno, el libro lo distribuí en 6 capítulos que titulé Antecedentes de los Códigos de Ética, lo ético en la evolución pedagógica, teorías éticas y su importancia, la educación y los valores, la realidad de la ética en la formación de los educadores costarricenses y la docencia ante algunos retos éticos del mundo contemporáneo. Esto apegándome a las propuestas que me había hecho Francisco en su momento. La labor de investigación, de redacción, de revisiones tardó unos 2 años aproximadamente, en reuniones constantes con don Carlos Murillo, revisiones críticas del profesor Luis Diego Cascante, que lamentablemente hoy no está con nosotros porque está enfermo. En este momento Luis Diego ocupaba el puesto que tiene Francisco en la UNED. Francisco estaba convaleciente de una enfermedad, y en ese tiempo entonces Luis Diego estuvo ahí, hizo valiosísimas observaciones. Y también vino todo el proceso de revisión filológica, en la que fue muy valiosa la colaboración del doctor Javier Cox, mi cuñado, y por supuesto de Maricel, mi esposa, y de mi hija afectiva, que no está aquí porque está trabajando, Mariela, que contribuyeron mucho en todo este proceso del montaje, el diseño y estructura del libro, sobre todo las cuestiones tecnológicas de la computadora. Yo no soy muy hábil en eso, y ellos conocen mucho de esto y me hicieron valiosísimas observaciones. También luego vino el proceso de revisión de los profesores de la cátedra, que experimentaron con el texto, con ese horror de título que habían puesto inicialmente, y a partir de eso ya vino el resultado final, que es el producto, el libro que finalmente salió. El contenido filosófico, con los errores que pueda contener, por supuesto que son de mi total responsabilidad. El diseño, la estructura, por supuesto, fue desarrollado en la UNED, que tiene una larga experiencia en la editorial, es una excelente editorial. Más aún tengo entendido que es la editorial más grande de Centroamérica, ¿verdad? Entonces tiene una enorme experiencia en todo este campo. La cátedra y la labor de don Carlos como productor académico, como expresé antes, me dieron la libertad de desarrollar mis ideas sin restricción, y salvo la de considerar lo que pedía la guía académica. Y en ejercicio de esta libertad, pues realicé mi enfoque ético, ¿verdad? Considerando objetivamente los temas que propongo, básicamente las teorías éticas, pero también exponiendo mis puntos de vista, que por cierto, como de alguna manera también lo dejó entrever Jacqueline, no son tanto deontológicos, sino más bien teleológicos. Por ese lado me inclino. Bueno, sí quisiera también hacer referencia a algunos antecedentes del tema.
que también lo mencionó Francisco, y es pertinente mencionar aquí nuevamente a don Víctor Brenes. Don Víctor Brenes, un sabio maestro, profesor de la escuela y profesor de algunos de nosotros que ya somos viejos en la escuela, nos enseñó mucho. Y fue don Víctor el pionero de estos cursos de ética profesional. Yo me recuerdo en almuerzos que tuvimos en la casa de él, Francisco y yo, que él nos contaba cómo fue que se iniciaron estos cursos de ética. Y me acuerdo que, si mi memoria no me falla, el primer curso de ética profesional que se abrió en la escuela fue el de odontología, si mal no me equivoco. Y después vinieron los otros cursos en el ámbito de la salud. Y ya después se abrieron los cursos de comunicación colectiva, el de ética jurídica, y finalmente uno de los últimos, si no el último, fue el de ética profesional docente. No, en realidad no fue el último, porque luego vinieron los de tecnologías en las áreas de salud. Sí, pero fue uno de los últimos. Y yo me acuerdo que don Víctor nos contaba que esto empezó como, era una universidad muy pequeña, ¿verdad? Todavía, y no tan burocrática como ahora. Y entonces empezó con acuerdos de palabra entre los directores de escuela, porque él era director de la escuela de filosofía. Y entonces el director de la escuela de odontología le dijo: don Víctor, ¿por qué usted no prepara un curso de ética profesional para los muchachos de odontología? Y dice: bueno, sí, está bien, y él mismo se fue a dar. Así empezaron los cursos de ética profesional. Luego vinieron los de medicina, los de microbiología, los de farmacia, y esta es la historia de estos cursos. Incluso sería un bonito tema de investigación trabajar la historia de estos cursos. A mí me gustaría trabajar este tema en algún momento. Precisamente me acuerdo cuando se inició el curso de ética profesional docente, como decía, uno de los últimos cursos, y se abrió como un plan experimental. No era un curso permanente, era para ver qué interés había en los estudiantes de formación docente por el curso, y se abrió un semestre al año, pero parece que tuvo su impacto, porque entonces años después el curso empezó a solicitarse todos los semestres. Inicialmente lo dio don Víctor, después lo dio Francisco, creo que Hernán Mora lo dio también, y no sé si Jimmy Waldron, y en los últimos años lo he dado yo, más o menos hace unos 7 o 8 años que he venido dando este curso. En este momento yo estaba impartiendo más bien otros cursos de ética en otras áreas. Estaba dando el curso de ética en comunicación colectiva y dando otros cursos de ética en microbiología y en otras áreas de la salud, pero nunca había dado el curso de ética profesional docente. Y curiosamente yo dije, bueno, que tengo ya alguna experiencia docente, no solo como profesor universitario, sino como profesor de secundaria. Y entonces yo dije, ¿por qué no propongo este curso para darlo? Y de verdad, antes de laborar en esta universidad, yo tuve la experiencia de trabajar en algún momento en el Ministerio de Educación, como pasan muchos profesores de filosofía, que tienen que esperar un telegrama para empezar la experiencia educativa y enfrentarse a esa realidad que van a enfrentar nuestros muchachos cuando sean profesionales, que no va a ser tan fácil y sencillo, porque filosofía se imparte solamente 3 lecciones por grupo en el 10º año en los colegios académicos, y normalmente a ese nivel se reducen los grupos. Entonces tómense en cuenta que para poder tener un tiempo aceptable en filosofía hay que tener por lo menos 40 lecciones. Eso implica andar 2 o 3 colegios, ¿verdad? Por eso nos dicen profesores cometas o profesores taxis, que nunca nos terminan de conocer. Esa experiencia la viví yo, y sé lo que es andar en 2 o 3 colegios diferentes. Incluso me acuerdo, y cuando yo en los cursos de ética profesional docente cuento estas historias,
me acuerdo mi primera experiencia docente sustituyendo a un profesor que tenía tres colegios, el Liceo Laboratorio, el Anastasio Alfaro y el Colegio Señoritas. Y él había estructurado un horario que le servía a él porque además se movilizaba en carro. Yo me movilizaba en bus. Y entonces me acuerdo cuando salía el Anastasio Alfaro, la microbús pasaba esporádicamente, era otra época, y me bajaba en San José y literalmente pasaba corriendo la Plaza de la Cultura para llegar a tiempo al Colegio Señoritas de Filosofía. Entonces, tuve esa experiencia, laboré en 20 colegios diferentes de Heredia y San José. Y yo dije, bueno, he tenido toda esta experiencia, he tenido una vivencia de cómo, o qué pasa en las salas de profesores, ¿verdad? Y qué pasa en el salón de clases. Y entonces, dada esta situación, pues yo dije, yo podría unir toda esa experiencia y investigar un poco más sobre los temas éticos, que son los que me apasionan, y propuse el curso. Entonces, de alguna manera, este libro es el resultado de toda esa experiencia de haber impartido este curso durante varios semestres. Aquí yo debo decir que, por supuesto, ha sido muy rica la experiencia de compartir con estudiantes semestre a semestre de diferentes niveles de primaria, secundaria, preescolar, incluso ha sido tan rica la experiencia que he participado como lector de tesis en la escuela de preescolar y en formación docente, porque han abordado temáticas que tienen que ver con la ética. Y de alguna manera, como digo, esta experiencia y el aporte que me han dado estos estudiantes, porque esta es de alguna manera mi actitud. Uno va a los cursos, puede aportar algunos conocimientos, pero también es una experiencia muy rica porque uno aprende mucho. Y ahora que Jacqueline mencionaba algunos ejemplos, estaba pensando yo en tantos ejemplos que uno escucha, ¿verdad? En estudiantes que les toca trabajar en áreas marginales, voy a hacer referencia a ese aspecto, y historias realmente dramáticas que uno quisiera plasmar de alguna manera, ¿verdad? Y entonces esto es el resultado de este libro, ¿verdad? Ha sido una experiencia realmente muy bonita, muy diferente, porque en efecto uno tiene que pensar más en lectores que no están en una clase presencial, sino que van a recibir una clase a distancia, y eso también es un reto. ¿Cómo hacer asequible ese conocimiento que a veces es abstracto a estudiantes que no van a estar ahí? Y eso fue algo que me gustó mucho, ¿no? Pero eso es un poco la experiencia del libro. Muy bien. Ha concluido la primera fase de la mesa. A continuación escucharemos algunas de las intervenciones de miembros del auditorio, siempre y cuando tengan a bien participar con alguna pregunta, algún comentario. Buenas noches, quería decir un par de cosas. En primer lugar, agradecerles la presencia, la organización de esta mesa, agradecerle a Carlos Alberto el texto, y como director de la escuela agradecerle la preocupación permanente que tiene por la enseñanza, por la educación. Quería preguntarles a cualquiera de los tres, o a los tres, ya que los tres son de filosofía, si hay alguna o existe alguna especificidad en la ética profesional docente del docente de filosofía. Si hay algún matiz, algún énfasis, algo que se pueda decir de la ética profesional docente del docente de filosofía,
que sea, repito, específico, particular, peculiar, que lo distinga de la ética profesional docente, no sé, del docente de matemática o de estudios sociales. Si ustedes como profesores de filosofía, con experiencia en estos temas y en su práctica laboral, ¿ven alguna especificidad en esto? Bueno, yo creo que sí hay especificidades y que propiamente pues no solo nos atañen como educadoras y educadores en filosofía, sino también reconocer que existen diferentes acercamientos del profesional docente a la educación. No es lo mismo trabajar en preescolar que trabajar en secundaria y bueno, y no es lo mismo lo que sabe hacer un docente de preescolar que lo que hace una maestra de primaria. Definitivamente ahí ya hay una diferencia en cómo abordar la ética profesional. Y la pregunta que nos hace Roberto para mí es muy importante en términos de cómo nosotros nos realizamos como docentes de filosofía y retomando el espíritu de lo que Carlos escribe en su libro, ¿verdad? Yo creo que en nosotros es muy cercano el tener referente que el ser docente de filosofía está plasmado con la búsqueda del buen vivir, ¿verdad? Del buen vivir y al mismo tiempo con un reto muy interesante que nos diferencia de otras asignaturas del currículum escolar y es el trabajar muy cerca del respeto, el respeto a las ideas de los otros, a las ideas propias, la libertad de ese pensamiento y de su manifestación en diferentes espacios, eso nos hace muy diferentes, porque sí tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos formar y cómo queremos formar desde lo filosófico. Y nos exige un aprender a ser muy cercano a la complejidad misma de la filosofía. Y digo esto porque si lo que uno considera que debe promover como profesor o profesora de filosofía es filosofar, entonces va a tener que hacer mucho esfuerzo para que justamente pueda facilitar construcción de pensamiento, ¿verdad? De vivencias propias, de reflexión en torno al pensamiento y sobre todo de cómo las reflexiones filosóficas son cercanas a nuestra propia vida cotidiana, ¿verdad? Y pienso mucho en los jóvenes de secundaria, cómo hay ciertos temas o conflictos éticos, su descubrimiento de la sexualidad o su vivencia de la sexualidad, que aparece, ¿verdad?, como uno de los temas recurrentes en secundaria para nosotros en clases de filosofía, la moda, los valores del descubrir que, bueno, que puedo tener unos valores de gusto estético muy diferentes a los que otros tienen, ¿verdad?, y que al final, si me gusta tener un arete en la oreja o tatuarme, ¿verdad?, no es una cuestión que me haga una diferencia a mí como persona, ¿verdad?, como individuo. Son reflexiones que un profesor o profesor de filosofía se encuentra muchísimo en secundaria. Y la forma en que lo aborde y cómo se vincula puede crearle al joven un espacio de ver su vida de manera diferente y no tan constreñido a lo que otros quieren que él sea. Entonces yo creo que sí hay una diferencia muy importante, ¿verdad?, por nuestro saber, por lo que nosotros podemos propiciar en el aula, que lo trasciende, ¿verdad? Y por eso cada vez que uno escucha el hecho de que la filosofía no la podamos extender a los niveles educativos como debiera ser, duele, ¿verdad? Porque hay posibilidades que la filosofía nos ofrece que no las vamos a encontrar en otras asignaturas. Entonces, por lo menos me gustó mucho su pregunta, porque definitivamente dentro de nuestra ética profesional docente en la filosofía hay
diferencia, ¿verdad? Y una diferencia muy acorde a las posibilidades mismas que el filosofar nos ofrece. Sí. Casualmente, Roberto, yo creo que se nos está pasando un cuestionario por parte de RIFED. ¿Cómo se dice? RIFED, sí. Es como una rifa, ¿no? Nos tocó la rifa sobre esto, sobre qué, cuál sería el perfil idóneo de algo así, es verdad, sobre el educador. Yo pues ya les digo, tengo 28 años de trabajar en la escuela de educación, al interno de la escuela de educación, también en la escuela de filosofía. Entonces yo creo que lo primero que aprendí en la escuela de educación es la estrategia pedagógica de cómo, ¿verdad?, los profesores tienen que tener ciertas estrategias pedagógicas para poder llevar esa educación, ese mensaje, ¿verdad?, en los diferentes cursos, no solo los de filosofía, sino, por ejemplo, los matemáticos. Cuando hablamos sobre la enseñanza de la matemática, a mí me preguntaban, pero esto tiene, la ética profesional docente tiene que ver con matemáticas. Yo sí, pero sobre todo ese punto fundamental, como decía Jacqueline, ¿verdad?, que es el respeto a las personas. Comenzamos por ahí, hasta terminar con una estrategia pedagógica importante de cómo transmitir ese mensaje, esa educación, ¿verdad?, que también sea interesante, que sea comprometedor con las personas, que, como decía don Víctor en aquellas épocas, ¿verdad?, la ética hay que disfrutarla, hay que saberla enseñar, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí la estrategia pedagógica para los que hemos estado dentro de las escuelas de educación como filósofos, ahí es donde nosotros tenemos que aprender mucho, porque a veces pues resulta que no aplicamos muchas cosas en el aula y los muchachos se nos aburren o comienzan a hacer críticas, y etcétera, etcétera. Bueno, a lo mejor es que falta un poquito de ética docente en el sentido de estrategia, ¿verdad?, metodológica. Yo estoy pensando tu pregunta, porque si nos dirigimos, digamos, a estudiantes de secundaria, es una situación particular, específica, y si nos dirigimos a estudiantes universitarios, es otra situación particular, específica. Voy a hablar como profesor de secundaria. Como profesor de secundaria, en tantos años de trabajar en colegios, siempre le resulta a uno que el estudiante que le llega siempre es nuevo, no lo conocen a usted. Y aquí Francisco, que es profesor de secundaria, lo sabe. O sea, normalmente en un colegio el profesor de matemáticas, el profesor de español, ya conoce a los estudiantes, y los estudiantes conocen al profesor, pero el profesor de filosofía nunca lo conoce. Yo tengo 25 años de trabajar en el Colegio San Francisco y todas las generaciones me resultan nuevas, ¿verdad? Entonces, el primer reto que tiene uno, pero eso tiene su encanto, porque usted llega al aula y no lo conoce, entonces está la expectativa. Y además, la materia de filosofía, en relación con otras materias, tiene un ámbito de mayor libertad. El profesor puede desarrollar sus temáticas con mayor libertad. Por ejemplo, yo lo hago, yo no estoy tan sujeto a seguir un plan de estudios. Ese ámbito le permite a usted o que sea muy responsable, como a veces sucede lamentablemente, o que aproveche ese espacio de manera muy rica. Y entonces, por supuesto que la filosofía es contestataria. Entonces, cuando uno aborda temáticas con los estudiantes, de repente ellos, mira, esto es otro enfoque. Y entonces ahí conlleva una enorme responsabilidad de uno, porque uno puede utilizar la materia de filosofía para desarrollar pensamiento crítico, que sería lo ideal, o para adoctrinar. Entonces hay que tener ahí una enorme responsabilidad ética, ¿verdad? Lo ideal no es que piensen como uno, sino que
tengan medios para pensar por sí mismos. Y a mí eso me resulta encantador, es una tarea que me resulta encantadora, porque año a año en las áreas que yo desarrollo, de repente cuando menciono, por ejemplo, doy una pequeña pincelada sobre historia de la filosofía, porque también el tiempo disponible es poco y no son estudiantes de filosofía, son estudiantes que tienen una carga académica de 14 o 15 materias, que tienen que prepararse para un examen de bachillerato, que es lo que más énfasis le dan. Entonces usted dice, con 3 lecciones, ¿qué puedo hacer? Puede hacer mucho, puede ser mucho. Entonces de repente usted cuenta historias de algunos pensadores y los provoca, es bueno provocarlos. Y después está el ámbito de la lógica, que puede desarrollar aspectos también muy ricos, y cerrar con ética, y se puede lograr algo realmente valioso, ¿verdad? Entonces, pero sí conlleva una enorme responsabilidad del docente, ¿verdad? Ahora, en el ámbito universitario usted se va a encontrar, y eso lo sabemos todos nosotros, con estudiantes que ya son mayores de edad, está la libertad de cátedra, usted puede desarrollar temáticas aún con mayor libertad, y el estudiante que usted tiene como estudiante en un curso, pues por alguna razón lleva este curso, entonces usted puede confrontarlo más, pero un estudiante en un colegio le falta madurez, y como digo, tiene una carga académica que a veces la temática de filosofía no le interesa mucho. Entonces para mí es un reto provocarlo, y me encanta después ver que más bien le andan preguntando cosas a uno. Entonces sí hay una enorme responsabilidad ética. Yo quería agregar que aunque nuestro acercamiento desde la docencia universitaria tiene todas esas bondades que dice Carlos, yo sí creo que el vínculo afectivo es muy importante y tiene que ver también con lo formativo, ¿verdad? Yo puedo decir como estudiante de esta escuela, y escuchaba a Carlos y a Francisco y señalar momentos de contacto personal muy valiosos en toda nuestra vida de estudiantes, ¿verdad? Con nuestros profesores. Bueno, nuestros compañeros hablaron de don Víctor Brenes, pero sabíamos que esta es una práctica que se generó mucho en nuestro proceso formativo, ¿verdad? Aún para nosotros, ¿verdad? De nuestra generación. Y eso también es formativo y sí es parte de nuestra ética profesional, aunque sea la vivencia desde lo cotidiano, ¿verdad? Quienes somos trasciende el estar en un aula y impartir el curso también en el aula universitaria. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Pero son dos relaciones distintas. Y yo creo que lo interesante en primaria y secundaria es develar otras cosas, ¿verdad? Que se puedan inquietar, que puedan darse cuenta de que lo que ellos saben, piensan, sienten es importante, es único, es comunicable. Toda esa experiencia definitivamente podría contribuir, ¿verdad?, a trabajar de forma diferente la formación de nuestros estudiantes en el proceso educativo formal, como lo dice Carlos en su obra, ¿verdad?, que esta es una obra para educación formal, ¿verdad? Entonces sí vale la pena hacer esa reflexión de dónde encontramos esas diferencias. Ahora, el texto lo que más nos permite es poder hacer esa visión de formación de conocimientos y de posibilidad de reflexionar desde la práctica, ¿verdad? Y por eso es que es un texto que para la formación docente es una herramienta muy valiosa, ¿verdad? Y le toca al docente de ética profesional el poder descubrir con sus estudiantes esas diferencias desde su propio rol, ¿verdad? Y ámbito formativo. Yo me acuerdo... Perdón, si me permite un momento, porque lo que estás diciendo es muy interesante. Y uno de los retos que me ha generado este curso de ética profesional docente es que te llegan estudiantes que están en preescolar, que están en primaria,
y que están en secundaria con diferentes énfasis. Sí. Te llegan desde estudiantes de filosofía, de estudios sociales, de matemáticas, y eso es un reto, porque la dinámica, como vos decís, es diferente. Y yo quisiera contar algo personal. Cuando yo empecé a dar ese curso, yo dije, bueno, voy a llegar aquí como filósofo a desarrollar una temática, pero me di cuenta que tenía que comunicarme con ellos. Y si no genero comunicación, no tiene mucho sentido que yo hable en términos que no me iban a ser comprensibles. Y tuve la experiencia, quiero aprovechar porque está mi hijo aquí, de ser padre de familia, y entonces resultó muy enriquecedor la experiencia de vivir la niñez de Fabián, que ya es un muchacho, con lo que enseñan en preescolar, porque de repente yo estaba viendo que veía Fabián como niño en su niñez. Entonces me di cuenta, por ejemplo, que hay canales de televisión que se dirigen directamente a los niños y que hay diferentes franjas horarias, y yo dije, pues yo puedo explotar como tema de investigación ético, y empecé a ver una serie de relaciones. Yo, por ejemplo, les contaba, había en ese momento un programa que llamaba Voz del Constructor, que él veía, y yo dije, esto sí, claro, los niños lo ven, y yo dije, bueno, a mí me gusta mucho ese enfoque de que hay que tener una actitud positiva, de la solidaridad, y yo, esto lo ven los niños, esto podría explotar una maestra preescolar. Y entonces yo decía, a ver, pues si ahí está la visión positiva, podemos hacerlo, sí se puede, ¿verdad? Y a veces la grúa estaba como dudando, no, es que no estoy muy seguro, ¿verdad? Y los otros lo empujaban. Y igual, valorar programas que más bien causan daño a los niños. Entonces fue un proceso que fui viviendo también con el desarrollo de Fabián, y ahora de alguna manera en su adolescencia también y ya ahí, bueno, tengo una mayor experiencia con los estudiantes que yo les doy clases, que son adolescentes, ¿verdad? Y que van cambiando según sea la época. No es lo mismo estudiantes que tuve hace 25 años, incluso tuve de estudiante a uno que es colega nuestro ahora, Rolando Tellini, fue alumno mío de San Francisco. Yo peino canas, yo. Ya no ni las peino, ¿no? Bueno, por lo menos las peina, ya lo tiene. Sí, hay algo ahí importante. Yo me acuerdo un curso que yo creo que ya que lo llevó conmigo de CONARE, que se llamaba Formación de Formadores, ¿verdad? Y fue un curso muy importante porque hablaban sobre estos temas. Y recuerdo una anécdota porque no solo es secundaria, Carlos Alberto, también primaria. Claro. Me dice, hay una semana de valores, ¿verdad? Yo creo que sí, una semana sobre valores, y un amigo mío, también padre de familia, de las juntas estas, ¿cómo se llaman? Sí, de escolares donde están los padres. Dice, ¿y a quién traemos a hablar sobre valores? Ya sabemos, a Francisco Gutiérrez, él es el filósofo. Imagínense, en primer lugar, es una responsabilidad, es una autoridad de la ética. Llego yo a la escuela y le digo, bueno, ya, ¿a dónde están los profesores? Para hablarle, no, es a los chiquitos. Imagínense, es a los chiquitos. La hago yo, ¿y qué da? Dice, son los menorcillos, de primero a tercero. Y ahí estaban todos reunidos. O sea, ¿cómo enfrentamos eso? ¿Verdad? Siendo de autoridad, entre comillas, sobre valores, para hablarle a los chiquitos. Si lo primero que oís es un bullón, esas experiencias son importantes en la formación de formadores. Entonces, ya después, obvio que hay muchas estrategias, y vuelvo a insistir en la estrategia pedagógica, de hablarle a los chiquitos con figuras, el árbol de pañuelos, Andrócles y León, y todas estas, pero es, perdónenme la expresión, casi que un patín, ¿verdad? El que no se monta en el patín se estrella, pero si usted se montó,
está bien ubicado y sigue estudiando, que siga conociendo a todo ese proceso, sobre todo de estrategia pedagógica, metodológica, de cómo llegarle a las personas. Entonces, hablamos de la ética profesional, pueden ser matemáticos, ingenieros, odontólogos, etc. Cuando don Plutarco Bonilla me dice: Francisco, lo voy a estrenar a usted mañana a las 7 de la mañana dándome ética para microbiología. Ese fue el estreno mío en esta escuela, ética para microbiólogos. Entonces lo primero que pensé yo es que tengo que saber por lo menos algo que es microbiología, odontología, ¿verdad? Que fue una herencia de don Guillermo Coronado. Por lo menos saber qué era una endodoncia, una ortodoncia, por lo menos saber eso, un poquito. Entonces sí, hagamos los libros y estudiamos y vemos cuál es en aquella época era la problemática un poquito del SIDA, con referencia a la odontología. Entonces, todas estas cosas, sobre todo, tiene que haber mucho la actitud que uno tenga hacia eso, ¿verdad? Podemos seguir hablando toda la noche porque este es un tema muy bonito. Yo reflexionaba escuchando a Carlos con lo de preescolar, que preescolar tiene una tarea formadora muy compleja, pero de las cosas que las docentes contribuyen a formar es hábitos y valores. Y más recientemente el concepto de familia, ¿verdad? Y bueno, tienen que encontrarse ahora con esa pluralidad de familia, con el tipo de valores que hay, ¿verdad? Y que es muy interesante cómo trabajar valores, por ejemplo, en una comunidad donde hay narcofamilias, cómo trabajarlo, ¿verdad? Entonces, realmente la formación filosófica y en ética profesional es muy valiosa, ¿verdad? Para poder entender también desde otro contexto la complejidad de lo que ahí va a vivir esa educadora y ese educador, ¿verdad? Cuando hay abusos. Cuando hay abusos, ¿verdad? Que es un poco complejo porque la docente y el docente están obligados a denunciar, ¿verdad? Cualquier sospecha de... Y eso pues igual puede traer consecuencias muy diferentes entre sus mismos colegas, las autoridades y la familia, sobre todo si la situación es percibida dentro de una familia conocida, ¿verdad? Cercana al centro educativo, que suele suceder, no es que no ocurre. Todo eso le genera otro tipo de tensión y de reflexión ético-profesional en su quehacer. Pero también ahí se puede trabajar y desarrollar los contenidos de ética profesional. A mí un asunto que me preocupa, por ejemplo, como profesor de filosofía, que no trabajo en secundaria, es cuando ustedes hablaban de los valores que un profesor de filosofía tiene, creo que se hace muy evidente el contraste con cierta ética difusa, pero muy poderosa, de la competitividad, de que el estudiante desertor es culpable de su deserción, ¿verdad? De la culpabilización de aquellos que en verdad son víctimas de las desigualdades sociales, cierta meritocracia que circula también en la universidad, ¿verdad? Que no respeta la diferencia, las biografías, los trayectos socioeducativos con los cuales recibimos a los estudiantes. Hay cierta ética incluida en la universidad que transforma el promedio ponderado en la medida de todas las cosas, ¿no? Y que yo veo ahí como una especie de, tengo ganas de usar la palabra discriminación, ¿no? Que se produce, y nuestros jóvenes llegan con esa ideología ética
de ser competitivos, de ser mejor que el otro, del promedio ponderado, de la meritocracia, de que el que no estudia, él es el responsable y si desertó, los sistemas de evaluación y autoevaluación que no le preguntan al que desertó. Entonces veo ahí a veces que también trabajamos con una contradicción, nosotros los de filosofía, con cierta ética que baja de las empresas, de los sistemas políticos, de los sistemas educativos que crean una subjetividad competitiva y no solidaria. Temas de calidad, ¿verdad? O por lo menos que se ha posicionado mejor el estudio de la expulsión y de la exclusión estudiantil, pero efectivamente eso ocurre, y ocurre, yo creo que el texto de Carlos nos hace pensar, y por eso lo quise recalcar, en que lo fundamental de todo profesor o profesora es recordar que es ante todo un formador. Y eso creo que se nos olvida mucho, ¿verdad? Primero porque a veces desde nuestras propias formaciones disciplinares no lo mencionamos, ¿verdad? No descubrimos qué es ser un formador. Nos toca aprenderlo en la práctica, pero también desde la formación docente a veces queda muchas veces el interés porque se aprenda algo y no necesariamente por el aprender a vivir, ¿verdad? A convivir. Y eso creo que es parte de esa tarea formadora que quizás es más importante para el aprendizaje para la vida que cualquier otro aprendizaje que yo construya en mi proceso educativo, ¿verdad? Y creo que eso lo perdemos y justamente permite hacer ese tipo de comentarios. Me atrevo a decir que tanto en grado como en posgrado, ¿verdad? No es una cuestión que podamos decir que es exclusiva de la formación de grado. Sí, yo quisiera referirme también a ese punto, porque sí, ciertamente en esa transición de la secundaria a la etapa universitaria, en efecto hay mucha deserción, hay mucha exclusión. Por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica más de 40.000 estudiantes hacen solicitud para hacer examen de admisión y se quedan 8.000, más o menos, números más, números menos, ¿verdad? En todo este proceso y con el bombardeo que hay también de tantas universidades que lo que andan es tratando de obviamente ofrecer paquetes para que el estudiante entre a estudiar X carrera bajo el lema de piensa en una carrera productiva. Entonces ahí hay una pregunta, ¿qué llamamos productivo? A mí me parece que el profesor de filosofía ahí tiene un reto muy bonito y que lo puede ligar precisamente con por ejemplo, yo lo hago, lo ligo con Sócrates, con Platón y Aristóteles, y entonces un tema central de estos filósofos era saber vivir bien, y saber vivir bien implica sobre todo tratar de ser feliz. Y entonces yo les digo, ustedes están ante una disyuntiva, tienen que elegir una carrera o tienen que elegir qué van a hacer en la vida. Pues yo siempre les digo, hagan lo que hagan, háganlo pensando en que ustedes se van a sentir bien. Entonces por ahí meto un poco lo filosófico, pero por supuesto esto conlleva muchas veces nadar contracorriente. Porque usted está hablando de esto y de repente llegan las universidades y entonces llegan, si usted quiere ser exitoso, estudie medicina, ingeniería, microbiología, ¿verdad? Piense en su futuro, pero desde esa perspectiva. Y se olvidan de lo fundamental, y la filosofía lo dice, ¿no? Los filósofos griegos lo dicen, lo fundamental es ¿qué me hace sentir bien a mí mismo? Entonces ahí hay una tarea que el profesor de filosofía puede desarrollar, ¿verdad? Yo también, quisiera agregar otra cosa. En esas experiencias, dando este curso de ética profesional docente, he tenido
anécdotas muy bonitas. Algunas muy bonitas, otras realmente duras. Por ejemplo, ahora que vos te referías a la educación preescolar, algunos de los estudiantes que uno tiene en ese curso trabajan en Sensinay, en áreas marginales, y miren, cuentan unas historias que a veces uno dice, ¿cómo es posible que haya, ahora yo mencionaba lo del abuso, claro, pero eso es frecuente. Eso es frecuente, y entonces eso es un tema recurrente en las clases y es bonito debatir esos temas. Esos son los temas éticos concretos que hay a ese nivel. Y quisiera contar una experiencia bonita. Yo participé en una tesis como lector en preescolar, precisamente sobre ética ambiental, que es otro de los temas que me apasiona mucho, y ahí tengo pendiente escribir más sobre eso. Ahora hablaba con Juan Diego porque estoy pensando en un texto por ese lado. Pero resulta que una de las estudiantes trabajaba en un preescolar del Ministerio de Educación en Heredia, y tenía que abordar la temática ambiental y la temática indígena. Y entonces ella dijo, bueno, normalmente esto lo abordan así como lo vemos y ya pasamos. Y ella se planteó a través del curso cómo desarrollar esa temática que fuera efectiva para los estudiantes y para ella. Y fue una experiencia realmente hermosa, porque resulta que en otro de los cursos de educación conoció a dos maestros que trabajaban en zona indígena, en la zona de Turrialba, y entonces contactaron y dijeron, ¿por qué no hacemos un contacto entre estos niños indígenas y los niños en un kinder de Heredia? Bueno, resulta que el contacto empezó a crecer. Eran maestros que tenían que caminar 2 horas por la montaña, ¿verdad? Y salían los fines de semana para estudiar. Y entonces empezamos por ver necesidades de esos niños. Necesitaban botas de hule, porque usted nada hace con regalarle unos zapatos, si necesita andar por la montaña, necesita botas de hule. Entonces ya con los maestros vimos cuáles eran las necesidades inmediatas, y preparamos en el curso, nos distribuimos, bueno, usted se va a hacer cargo de como de 10.000 colores cada uno, pero unas botas de hule, cepillo de dientes y un cuadernito, y va dirigido, y el tamaño de la bota, porque va dirigido a tal estudiante, ¿verdad? Eso fue el primer contacto, pero ella siguió motivando el asunto y logró reunir a estos niños en la sede del Atlántico, en Turrialba, y fue toda una proeza, ¿verdad? Porque lo logró reunir a los niños indígenas con los niños de Heredia. En esto también participó un TCU de Ingeniería Industrial, participó la Universidad Nacional y participaron algunos grupos culturales. Fue un trabajo conjunto muy rico, incluso porque traer a esos niños indígenas era difícil, tenía que venir con los padres de esos niños, ¿verdad? Incluso después los trabajadores del Parque Nacional de Diversiones, que el lunes tienen libre, ellos ofrecieron un lunes para atender a estos niños indígenas para que fueran al Parque Nacional de Diversiones. Eso fue una experiencia muy bonita, por iniciativa de un estudiante que dijo, bueno, podemos hacer algo más, de esas cosas que han surgido del curso. Podría contar otras más, pero se haría larga la noche. Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia. Hemos concluido. La educación moral debe permitir comprender qué hacer en determinadas situaciones y explicar cómo se puede realizar. Lo normativo no puede agotar la educación moral. Es una fase necesaria, pero sin tener carácter absoluto. Esta motivación que Carlos nos propone
al inicio de su libro, definitivamente va a ser transversal a la hora de la escritura del texto. Y bueno, creo que por esta razón el texto no podemos decir que sea solo una obra de ética profesional docente, sino que además es una obra orientadora sobre cómo la ética profesional docente impregna el quehacer de esta profesión. Quisiera destacar que el estudio de los modelos de formación docente en países con logro académico muestran la necesidad de incorporar la ética profesional y la orientación vocacional para el futuro docente durante el transcurso de su preparación académica. Es decir, ya no solo como una asignatura dentro de la malla curricular o del plan de estudios, sino también como un eje transversal presente en cada una de las actividades académicas que todo estudiante universitario que se dedica a la educación va experimentando, llámese en talleres, cursos, prácticas, seminarios, investigación y demás. Y la obra de Carlos nos permite tener un acercamiento a esta dimensión transversal de la formación ético-profesional. Creo que la riqueza del texto nos va a permitir también orientarla hacia casos concretos, hacia ejemplos de la cotidianidad en la que se desenvuelve el docente. Y muy importante, como retroalimentación de este texto a los formadores y formadoras docentes, es que el contexto educativo por sí mismo es un escenario donde se transcurren diversos fenómenos éticos. Como Carlos lo señala, la complejidad de la formación en este campo requiere dilucidar tanto en lo teórico como en lo práctico las consecuencias del acto docente y educativo. Y bueno, todos nosotros aquí presentes que hemos pasado por más de 20 años en proceso formativo, nos damos cuenta de cómo nuestro accionar ha estado marcado por lo que nos antecedió en dicho proceso educativo. Muchos de nosotros quizás recuerden a sus maestras y maestros de primaria, a sus profesores y profesoras de secundaria y también a quienes nos dedicamos a la formación universitaria. Por lo que definitivamente en nuestro actuar docente ha estado siempre impregnado de la necesidad por una reflexión teórico y práctica en torno a nuestra ética profesional docente. Por eso es que el texto me parece muy valioso en su trascendencia hacia los actores educativos. El salón de clases es de por sí un escenario de múltiples intercambios, por ejemplo, entre estudiantes y docentes. Sus creencias, sus concepciones, sus entornos culturales e incluso etnias. Y no me estoy refiriendo a contextos no costarricenses, sino también estos son nuestros referentes. No es lo mismo ser docente en una comunidad urbano marginal, no es lo mismo ser docente en una comunidad afro o indígena, o no es lo mismo ser docente en un centro educativo privado y uno público. O sea, ya desde ahí nos encontramos con la necesidad de hacer una reflexión ética sobre nuestro rol y nuestro papel en el escenario del aula. Si más aún vemos al centro educativo en su globalidad, encontramos otro conjunto de interacciones: docentes entre sí, directores docentes, familias, comunidad. Estos
primeros grupos son fundamentales en el actuar de esa ética profesional. Y como uno puede recordar, es donde las prácticas del chisme, de la culpa, las prácticas del no querer hacer frente al querer hacer, son presentes también dentro de la realidad de ese quehacer docente. Pero por otro lado, también son propios de estos grupos las decisiones sobre el bienestar del estudiante, la comunidad, su madre. Son situaciones cotidianas que vive ese docente. Y bueno, por supuesto, el dilema está en cómo poder ser afectivo con ese estudiante que requiere sentir el acercamiento de otra persona que no es solamente su madre. Este tipo de dilema trasciende lo que la normativa dice y de alguna manera pues interfiere en lo que la formación le podría resultar valiosa a ese niño o a ese joven. Para ello es fundamental por eso comprender que lo que ocurre en el proceso educativo desde el punto de vista ético-profesional y cómo éste puede incidir en el bienestar personal y ajeno de quienes constituyen dicho proceso es una invitación que Carlos nos hace en su texto y que yo comparto cuando él señala que es lo más importante para la vida de ese profesional docente, que es la búsqueda de su propio bienestar y de su felicidad. Y no puede quedarse solo con su propio bienestar, requiere verlo reflejado y traducido en experiencias de ese tipo para sus estudiantes. Por eso este docente en formación requiere tener conocimientos, construir y reconocer valores, apostar por actitudes solidarias y horizontales que favorezcan la comunicación. Y en eso este texto es una herramienta para la formación en este campo que impactará, en mi opinión, el saber hacer docente y que tiene dos escenarios muy importantes para trascender, ¿verdad? Que es el trabajo cotidiano que Carlos realiza como profesor de ética profesional docente. Yo creo que la posibilidad de llevar al profesorado en formación a reflexionar sobre qué es un valor, cómo se produce un valor, para qué se produce un valor y dónde se realiza un valor, son preguntas que definitivamente sacan de la cotidianidad y lo ponen en una actitud reflexiva a este profesorado en formación para que pueda identificar cómo los valores y sus prácticas no son solamente el recordar una bonita palabra, como esperanza, por ejemplo, sino saber que hay una participación y la relación entre los docentes y los directores. Hoy por hoy tendríamos que agregar otros actores, como las autoridades educativas del Ministerio de Educación Pública, otros funcionarios del MEP y la opinión pública, todos incidiendo en el quehacer docente. La tensión entre lo normativo, la práctica y lo real del fenómeno educativo siempre está presente y siempre está en constante planteamiento de dilemas para el docente que está en el aula. Y por eso el texto de Carlos nos invita a reflexionar sobre cómo lo normativo, que es tan arraigado en el quehacer docente, debe ser superado. Sí tenerlo en cuenta, pero no ser el referente para poder actuar moralmente. Quisiera al respecto contar una anécdota. Por lo general, en la profesión docente, para los que se dedican a la educación primaria,
se ha vuelto un dilema ser afectivo con los estudiantes. El personal docente se cuida de no tocar la espalda de un estudiante, el hombro, mucho menos una pierna. Y lo que más preocupa no es la muestra de afecto, sino las consecuencias legales del acto, ¿verdad? Lo normativo. Y esta situación que nos puede causar risa, ¿verdad?, o asombro, de alguna manera tiene un asidero muy interesante en la tradición formativa, y es que educadoras y educadores formamos desde lo afectivo y no solo lo cognitivo. Y si me lo preguntan, es más fuerte lo afectivo que lo cognitivo. Y resulta que la normativa, más por supuesto los contextos actuales, hacen que no tengamos esa misma libertad de poder entrar en esa interacción con nuestros estudiantes. Y la situación se agrava aún más en educación secundaria. Pero bueno, justamente por eso me interesa muchísimo lo que Carlos nos propone en su texto, porque ¿cómo hace el docente para poder no abrazar a un estudiante, a un niño que le llega a su salón de clase, que viene procedente del PANI y que está siendo reubicado en ese centro educativo porque ha sufrido de maltrato de su escuchar la presentación de Ética Profesional Docente, un texto publicado el año anterior por la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. El autor de esta obra, la cual es una unidad didáctica, es el licenciado Carlos Alberto Rodríguez Ramírez, quien nos acompaña esta noche. Él intervendrá en último lugar. En primer lugar, intervendrá la doctora Jacqueline García, quien es la directora del Instituto de Investigación en Educación de nuestra universidad. A continuación intervendrá el licenciado Francisco Gutiérrez, quien es el coordinador de la Cátedra de Teoría de la Educación de la Universidad Estatal a Distancia y es asimismo docente de nuestra escuela. Jacqueline es, por supuesto, una muy destacada docente de nuestra escuela de filosofía, prolífica investigadora, etcétera, etcétera. Carlos Alberto es docente de la Escuela de Filosofía, es un prolífico investigador, autor de numerosísimos artículos de la obra que nos convoca. Idénticamente es profesor del Colegio San Francis, en fin. No podrá acompañarnos el licenciado Luis Diego Cascante Fallas, quien se ha excusado en horas de la mañana, él se encuentra enfermo, de ahí su ausencia en esta noche. Cada uno de los ponentes contará con 15 minutos para la intervención oral. Adelante, bienvenidos y muchísimas gracias por haber accedido a participar de esta mesa. Antes de que se me olvide, la actividad es una actividad auspiciada por la Escuela de Filosofía de la UCR y por la Revista de Filosofía de la UCR. Bueno, muy buenas noches. Realmente agradezco profundamente la invitación que me cursaron para participar en la presentación de este libro de nuestro colega Carlos Alberto Rodríguez Ramírez. Esta es una obra escrita con un lenguaje que comunica al público al que va dirigido, es decir, a profesionales de la educación dedicados al quehacer docente, y como tal refleja los años de experiencia del autor en su trayectoria como profesor de la Escuela de Filosofía en esta temática y en las aulas de la educación secundaria, por lo que el valor de esta obra trasciende lo escrito por la vivencia en la que se sustenta. Lo anterior coincide con la posición del autor al afirmar la educación